a nivel del puente. Entonces aquí estaría mesencéfalo, así estaría puente, y aquí estaría el surco basilar. Y entonces en la parte inferior vendría la médula oblongada, así, con las pirámides y las olivas en la parte lateral de nuestras pirámides. Si hacemos un corte a nivel del puente, donde están los folículos faciales, y lo vemos en una vista superior, entonces aquí tendríamos el surco basilar, que sería esta parte de acá. Y luego tendríamos estas salientes, ¿sí? Anchitas, que corresponden prácticamente a esta parte de aquí. Y después dibujaríamos el pedúnculo cerebeloso medio. Si se acuerdan que como contacta o comunica a la parte del puente con el cerebelo. Y entonces en la parte media estaría aquí el surco medio. ¿Mm? Y luego tendríamos a las eminencias medias y el surco limitante. Entonces aquí estaría el surco limitante y esta área corresponde al área vestibular. ¿Sí? ¿Queda claro el dibujo? Sí, doc. Sí, doctor. Vale, entonces esto que está acá, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a elevar porque corresponde al nivel del colículo facial. Aquí estarían así los folículos faciales, que está más elevado que el resto. Entonces, ¿por qué se forman los folículos faciales? En la anatomía clásica se describía a la parte del facial con una rodilla y se le llamaba la rodilla del facial. Tiene dos rodillas, que son dos curvaturas que hacen las fibras del nervio facial. Una de esas rodillas que describen está a nivel del puente y se le conocía con el nombre de la primera rodilla del nervio facial. Ahora ya no se le conoce con el nombre de rodilla, solamente se describe lo que hace, pero ya no se le llama rodilla. Se los menciono nada más por si alguien revisa la literatura clásica. Entonces, vamos a tener un núcleo que se encuentra aquí. Este núcleo que estoy dibujando en esta zona se conoce con el nombre del núcleo motor del sexto. Entonces lo voy a poner así con una flechita y ese sería el núcleo motor del sexto nervio cráneo. ¿Cuál es el sexto nervio cráneo? Abducen. El abducens, ¿vale? Y ahora lo que voy a dibujar es la parte anterior a otro núcleo que lo voy a poner con rojo. Este núcleo que vamos a poner acá es el núcleo del nervio facial y es el núcleo motor del nervio facial, ¿vale? Entonces todo esto que estoy dibujando en rojo es el núcleo motor del nervio facial. ¿Qué es lo que hacen las fibras de este núcleo motor? Imaginemos que es como los del 11. De pronto el Charlie, que es el sexto, invita a todos a una peda a su antro. Y entonces todos van rumbo a Chabacán, ¿no? Y entonces las fibras salen de este núcleo, salen del metro CU y se dirigen hacia Chabacán. Pero ya que van a llegar a Chabacán, dice Charlie, ¿qué creen? Mi mamá ya dijo que no, que mejor otro día. Y entonces, ¿qué hacen? Regresan. Se Se regresan. regresa. Y entonces las fibras del séptimo lo que hacen es que tienen una dirección posteromedial y después se hacen posteriores totalmente, rodeando al núcleo motor del sexto, para después poder salir por la parte inferolateral del puente, tanto de un lado como del otro. Entonces, cuando hacen esto las fibras, van formando lo que les comentaba yo que era la rodilla del nervio facial. Y estas fibras, cuando están saliendo, al ir rodeando al núcleo del sexto, van formando una saliente en la parte posterior. ¿Cómo se llama esa saliente? El colículo facial. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la profundidad del colículo facial? Pues el paso de las fibras, ¿no?, motoras del nervio facial. ¿Sí se entiende? Por eso es que se llama colículo del nervio facial. Pero en realidad son las fibras que rodean al núcleo motor del sexto nervio craneal. ¿A qué nivel está? Pues a nivel del puente.
Núcleo motor del sexto. Este sería el núcleo motor del séptimo. ¿Ya quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Okay. Y eso era lo que tenía pendiente explicarle a Andreita, nada más que tenemos que terminar lo del piso. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, No, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a seguir ahora, vamos a hablar, ahorita hablamos del piso, vamos a hablar de lo que se le llama el techo del cuarto ventrículo. Cuando hablamos del techo del cuarto ventrículo, tenemos que recordar que aquí vamos a tener la formación de la pía madre. ¿Por qué hablamos de la formación de la pía madre? Yo ayer les explicaba en este dibujito que tenemos acá, cómo es que se va abriendo, así, cómo es que se va abriendo la parte posterior del tubo neural, ¿sí? Y va dejando este espacio que corresponde al cuarto ventrículo. En la parte posterior de esto que se está abriendo, aquí se empieza a formar lo que sería nuestro cerebelo. Ajá. Empieza a formarse el cerebelo, ¿sí? Y entonces, cuando se empieza a formar el cerebelo, que sería este cerebelo, se van a desplazar de las partes posterolaterales del puente para la formación del cerebelo. Y entonces, el espacio que queda entre el cerebelo y el puente y la parte superior de la médula oblonga es lo que conocemos como cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que pasa en la imagen ya en el adulto? Pues vuelvo a repetir, en la parte posterior estaría aquí el mesencéfalo, luego estaría el puente, luego estaría la médula oblonga, y luego vendría el piso del cuarto ventrículo en la cara posterior del puente y la mitad superior abierta de la médula oblonga. Y después vendría nuestro cerebelo, así. Y esto sería el cuarto ventrículo. Esto, lo anterior, sería el piso, y esto, que es la parte restante del triángulo, sería el techo. Techo. Sería el techo, y esto también sería el techo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se le llama piso si es anterior? ¿Por qué se le llama techo y es posterior si sería posterior superior y posterior inferior? Porque recuerden que todavía está escrito en animales o en mamíferos inferiores. Por eso es que le dicen piso y techo, porque si lo describimos en un animal de 4 patas, el piso pues, sería el piso y el techo pues sería el techo, en 4 patas. En nosotros anatómicamente no, pero se sigue manejando la terminología clásica, piso y techo, cuando en realidad en el cuarto ventrículo tendría que ser pared anterior y luego tiene una pared posterior superior y una pared posterior inferior, ¿no? Pero no se maneja de esa manera, se sigue manejando piso y techo. Entonces, en el caso del piso ya fue lo que describimos nosotros, aquí estarían los folículos faciales para que se orienten, y en la parte que llamamos techo, aquí los elementos que forman parte del techo le vamos a llamar velo medular. Velo medular superior, y en la parte inferior sería el velo medular inferior, ¿sí? Entonces tendríamos dos velos medulares, velo medular superior y velo medular inferior, ¿de acuerdo? ¿De qué están formados? Se dice que la parte del velo medular y este superior está formado por fibras nerviosas, por componentes nerviosos, mientras que lo que corresponde al velo medular inferior está formado prácticamente por pía madre. ¿Sí se ve en su compu? check.
Vale, entonces, el velo medular superior se dice que tiene contenido de fibras nerviosas, mientras que el velo medular inferior se caracteriza porque está formado por pía madre. Y el detalle es que aquí, donde está el velo medular inferior, es donde vamos a encontrar nosotros la formación de los plexos coroideos o del plexo coroideo. ¿Qué hace el plexo coroideo? Líquidos cefalorraquídeos. ¿Qué hace líquido cefalorraquídeo? Es el que va a formar el líquido cerebroespinal. Vuelvan a decir cefalorraquídeo, les voy a quitar un punto, abuelitos. ¿Oíste, Emilio? No, yo ni siquiera alcancé a decirla. Me Bueno, ganaron. de todos modos, por si las dudas. Líquido cerebroespinal. ¿Oíste, Bolaños? Doctor, yo podría decirle todavía ganglios a los linfonodos, pero trato de decirle cerebroespinal al bueno, al que antes era cefalorraquídeo. Bueno, me refiero a ustedes porque son los que siempre hablan. Por ahí alguien habló y no lo quiere. Pero bueno, el que habló ya, le vamos a decir el abuelo, ¿Quién es? ¿Quién había sido? ¿Quién había sido? No sé, lo vi. No, no Pero importa. Pero hasta se me enchinó la piel cuando dijo líquido cefalorraquídeo. Del bulbo raquídeo. Ahora, y ahora del bulbo raquídeo, entonces fue Charlie. El papá pitufo fue. No, ¿cómo cree? No me ofenda de esa Bueno, manera. abusado, Ok. Esto sería la característica que tenemos con relación al techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Que está formado por dos pelos medulares, uno superior y otro inferior. Donde está localizado el plexo coroideo es el velo medular inferior, que es una formación de pía madre. Explico. ¿Por qué pasa esto? Las arterias se hacen como muy largas, pero se doblan como si fuera una resistencia. Así. Y entonces aumenta el flujo vascular como si fuera una resistencia, precisamente. Y está cubierta por la pía, o por la pía madre. ¿Qué es lo que hace esto? Que funcione como una membrana selectiva, porque solamente va a permitir el paso de agua. Ajá. Y por eso esta filtración de sangre es muy importante, porque los plexos coloideos van a dejar el líquido y va a ser filtrado por la pía madre. Por eso es que solo está en el velo medular inferior, porque está formado por pía madre. No va a haber en el velo medular superior, porque ahí no tenemos una cobertura como tal de pía madre. Es tejido nervioso, que forma parte de nuestro famoso cerebro. Entonces aquí es donde se produce el líquido, ¿qué? Cerebroespinal. Cerebroespinal. Ajá. Y la cantidad de líquido se va a acumular dentro del cuarto ventrículo. Ajá. Ahí se produce, se está produciendo y se está depositando en el cuarto ventrículo. Entonces, vamos a recordar, bueno, ustedes me van a ayudar a recordar. ¿Cuáles son las cavidades que tenemos a nivel de los hemisferios? Los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales. Esa voz, ¿qué se me hace que fuiste tú, verdad, Tulio, el que dijiste líquido cerebroespinal? Yo no dije el otro nombre, doctor. Eso estoy seguro. Bueno, voy a investigar. Lo bueno que está siendo grabada esta reunión. Vamos a ver quién fue. No nos quiere decir. ¿Quién la está grabando, Doc? Yo, O sea, siempre ve nuestras conversaciones. sí, Ay, qué oso. de Qué todo pena. me entero. Por favor, no No me es cierto. queme, Doc. No me queme, No es por cierto. favor. No es cierto. Charlie, ya todos sabemos que le mandas mensaje a todas las niñas. Nada que esconder. No, lo Torcido que no, como no me importa lo de las niñas. Me importan mis conversaciones lo de mano. con Tuli y Mano. Ah, Ay, aparte de todo. el Bueno, fuckboy del a ver, grupo. seguimos. Esto que está aquí
son los ventrículos laterales. Ventrículo lateral, derecho e izquierdo, ¿sí? Este que está aquí es el tercer ventrículo. ¿Sí, Bonilla? Hoy no te escucho, ¿eh? ¿Te regañaron o qué? Sí. No. Bueno, sí, Doc. Estoy aquí, Doc. Lo estoy escuchando. Bueno, abusada, ¿eh? Sí, Pi. ¿Cómo se llama, tú misma, Bonilla, cómo se llama el que comunica, o el elemento anatómico que comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? El foramen interventricular. Perfecto. Foramen interventricular. Y luego, de aquí, del tercer ventrículo, ¿hacia dónde pasa el líquido, Bonilla? Era por el conducto Cerebral. mesencefálico. Ajá, por el acueducto cerebral o mesencefálico. Muy bien. Entonces aquí estaría el acueducto cerebral o acueducto o conducto mesencefálico. Ahí está. Entonces, nuevamente vemos cómo empieza a correr el líquido, porque en todos estos hay plexo coroideo. ¿Qué produce el plexo coroideo? Líquido cerebroespinal. Y entonces, el líquido cerebroespinal va a pasar por los ventrículos laterales. De aquí pasa hacia el tercer ventrículo y luego de aquí se va a dirigir hacia el cuarto ventrículo. Ojo, aquí todo el líquido todavía está dentro de las cavidades ventriculares. Cuando llega acá a nuestro cuarto ventrículo, acuérdense que en todos hay plexos coroideos. Aquí en el cuarto ventrículo está su plexo coroideo. Entonces también él empieza a producir líquido cerebroespinal. Para poder sacar el líquido de los ventrículos, es en el cuarto ventrículo donde vamos a encontrar la presencia de forámenes o aperturas. En el cuarto ventrículo vamos a tener 3 aperturas o aberturas, ¿sí? 3 aberturas en el cuarto ventrículo. Vamos a tener una abertura que se llama central y 2 aberturas que se llaman laterales. Lo que eran los forámenes de Bushka y Magendie. Ahora se llaman apertura central y aperturas laterales. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el líquido cerebroespinal va a salir de nuestro cuarto ventrículo a través de las aperturas laterales. ¿Para qué? Porque aquí, voy a dibujarlo así, está nuestro cerebro, está el cerebelo, está el mesencéfalo y está la médula espinal. ¿Vale? Entonces, en el interior, repito, ventrículos laterales, tercer ventrículo, se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de el foramen interventricular. Luego, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico o cerebral. Cuando llega a este nivel, el líquido abandona el cuarto ventrículo a través de la apertura central y de las aperturas laterales. ¿Para qué? Para que salga hacia el espacio que subaracnoideo, ¿no? subaracnoideo, y entonces pueda bañar o pueda llenar todo el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Pero es hasta el cuarto ventrículo donde el líquido sale para
después seguir su camino hacia el espacio subaracnoideo, sobre las aperturas central y aperturas laterales, Luschka y Magenta. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque es el lugar donde se va a llenar. Pueden decir, oye, es que nació un niño que tiene una obstrucción en los ventrículos y tiene hidrocefalia. ¿Cómo es posible que siga teniendo líquido cerebroespinal si está tapado los conductos que comunican al paso del líquido cerebroespinal? Porque el líquido se produce en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Todos van a producir. ¿Cuál es el problema? Que puede haber una obstrucción en el foramen interventricular, puede haber una obstrucción a nivel del acueducto cerebral o mesencefálico, que es la más frecuente en el caso de hidrocefalia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Vale, y entonces, de aquí pasa a este espacio donde está el espacio subaracnoideo, que está limitado en toda la parte externa por la aracnoides, ¿sí? Y la aracnoides es la que va a tener ahí las vellosidades aracnoideas donde se va a absorber el líquido cerebroespinal. ¿Qué pasó, Trujillo? Doctor, ¿cómo se escribía? Luschka con K, Ok, gracias. así mira. Gracias. Algunos libros lo escriben con C, Gracias, doctor. depende del traductor. Pero no se lo aprenda así. Solo anótelo como cultura general. Doc, entonces dijo, ahí es que se me trabó, no sé qué dijo de la hidrocefalia. Que la gente cuando los niños tienen hidrocefalia, lo primero que te preguntan es, doctor, pero ¿cómo es que está obstruido el paso del líquido si hay líquido en todo el cerebro y en toda la médula? Ah, porque el líquido se produce en el ventrículo lateral, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Ajá. Aunque esté obstruido la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo a nivel del foramen interventricular, no pasa nada, porque el tercer ventrículo sigue produciendo líquido y el cuarto ventrículo sigue produciendo líquido. ¿Ya? Si se obstruye a nivel del acueducto cerebral o mesencefálico, pues no pasa nada, porque el cuarto ventrículo sigue produciendo líquido para sustituir la demanda de líquido. ¿Sí? Y lo que dije es que el lugar más frecuente de obstrucción para la formación de la hidrocefalia es el acueducto cerebral o mesencefálico, con lo que antes llamaban decilio los abuelos. Ah, ok. Oiga, pero, por ejemplo, si el acueducto mesencefálico está obstruido, solo quedaría el plexo coroideo del cuarto ventrículo, ¿no? Sí, Ajá. ¿no causaría algún problema o si se No, produce suficiente para poder? tu cuerpo es tan sabio que se encarga de sustituir lo que le hace falta. Y, Aumentaría la formación del líquido. ok, 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 gracias, Doc. Sí, no creas que así de que, ay, no, no manches, ya no hay líquido. No, pues me vale, yo nomás produzco 5 mililitros. No, o sea, tu güey, te chingas, no hay, tú das lo demás. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien Doctor, tiene algún otro? ¿Sí? el lunes tenemos clase, ¿verdad? En la mañana. Sí. ¿Por? Es que, bueno, nos mandaron de pagar o sea, como una beca de conferencias. Entonces, bueno, algunos vamos a faltar de ese día. No sé si hay una posibilidad de que la haga, o sea, que pasemos la clase a otro horario. El lunes. Pues, ¿a qué horario?
En la tarde no puedo. Sí, es que es lo del Congreso de Anatomía, ¿no? Bueno, o sea, o que se grabe la clase también puede ser, porque algunos del salón nos metimos y es de 9 a 12. O sea, podríamos estar de, como que nos perdemos parte de la clase. ¿Se puede grabar o algo así? Si les parece bien y no tienen inconveniente, la podemos dar de cita, ¿no? Ah, no, pero no puedo. Ay, no puedo. Bueno, no, que no se grabe, nada más que alguien de los que no van a entrar a lo de los cursos, Ok, va, que la grabe. Ujú. vale, pues. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algún chisme. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, ¿qué van a hacer de tarea? Primero, van a investigar, si quieren anotarlo, ¿eh? Pero ya saben que no me la van a entregar porque es para toda su mugrosa vida. ¿Oíste, Bolaños? Sí, doctor. Bueno. Abusada, Bonilla, no vayas a perder detalle de la tarea. No, Doc, la voy a anotar. Vale, número 1. ¿Qué cantidad normal de líquido cerebroespinal tenemos? Salud, Bonilla. Gracias, Doc. Número 2. ¿Cuáles son sus características normales? Es decir, si tiene proteínas, si tiene azúcar, si tiene sodio, si tiene potasio, si tiene cloro, o sea, ¿qué características físico-químicas tiene el líquido cerebroespinal? 3. Investigar cuáles son las cisternas que tiene el espacio supraamnoideo, todas, y dónde están anatómicamente. Las cisternas que tiene que, perdón, doctor. El espacio supraamnoideo. Gracias. Y número 4. Buscar las imágenes para ubicar cada una de las cisternas. Doctor, Doctora, lo de las cisternas es lo de basal, magna y eso. todas esas. Ok. Todas. ¿Cómo cuántas son? Es que yo tengo 3. Nah, doctora, son como 10. Ok. Buscar las imágenes donde se observen todas las cisternas, ya sea tomografía, resonancias o ultrasonido. Ujú. Y la última, ¿cuáles son las más utilizadas para hacer diagnóstico de hidrocefalia en el útero? ¿Sí está claro? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque cuando las mamitas van a tomarse sus ultrasonidos, en ocasiones les piden un ultrasonido transfontanelar y entonces ustedes ya saben cuáles son las fontanelas, ¿no? Les ponen el ultrasonido en la panzota a las mamás, llegan hasta el producto, toman las imágenes de los espacios de las cisternas y entonces van a sacar las dimensiones. Y luego lo único que hacen es darle al médico que mandó a hacer los estudios las dimensiones para que él saque el diagnóstico, ¿no? Y entonces con eso ustedes ya van a saber si su paciente puede o no tener un producto por hidrocefalia, si hay o no hay permeabilidad en el foramen interventricular o en el acueducto mesocefálico. ¿De Doctor, acuerdo? ¿esto puede hacer con amniocentesis? No, la amniocentesis solamente estudia el látex, no te va a estudiar ninguna otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, doctor. Vale. Sí. Oiga, doc, hablando de esto, el otro día estaba viendo un caso, o bueno, varios casos de hecho, de personas que no tienen cerebro o tienen mucho líquido cerebroespinal. Ajá. Esto, bueno, y vi que son personas que, pues, normales, pueden vivir como sin un tercio del cerebro. Ujú, E incluso hay gente muy inteligente. Sí es posible. O claro. sea, es que está ahí, pero El tamaño en el sistema nervioso no importa, ni la cantidad de neuronas. Lo que importa es la conectividad que tengan las neuronas. Tú puedes tener 3 neuronas, una para comer, una para ir al baño y la otra para fregar. Con esas puedes vivir sin ningún problema. Y por el abuso de alcohol, el cigarro y las drogas, se te puede morir la de fregar. Y nada más tienes la de comer y la de fregar. Sigues viviendo. Y bien conectados, no te va a pasar nada. ¿Sí? De hecho, sí, que el doc. cuerpo calloso de Albert Einstein era más pequeño que el promedio y dicen que esto permitía que hubiera una mayor conexión en la sinapsis de, bueno, de él. Sí, las conexiones son lo que hace a la gente inteligente, no la cantidad de neuronas. ¿Cómo lo logramos? Tienen que leer, tienen que oír o escuchar diferente música, tienen que ir al teatro, tienen que pintar, tienen que dibujar, deben de tocar algún tipo de instrumento, deben de hablar más de 2 idiomas. Ajá. Pueden o deben de ser capaces de resolver 2 o 3 problemas al mismo tiempo y en una cantidad muy mínima de tiempo. Obviamente, ¿qué necesito? Mucha práctica y ejercitar el cerebro, ¿no? Pero si no haces nada de eso, pues va a estar muy cañón. Así tengas todas tus neuronas desde cuando naciste hasta ahorita, pues nada más no. ¿Sí, Charlie? Sí, doc, gracias. Vale. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces ya el líquido llega a este primer camino, ¿no? Aquí lo que vamos a tener sería este primer camino. Y el primer camino es de que el líquido al llegar al cuarto ventrículo pase directamente hacia el espacio supranuclear. Ahora, cuando va el segundo camino de este líquido es pasar del cuarto ventrículo al conducto central de la médula oblongada y de ahí seguir por el conducto central de la médula espinal hasta el cono medular, donde en el cono medular está el ventrículo terminal. ¿Se acuerdan de eso? Doc. Ventrículo terminal. Y entonces este sería el conducto central de la médula espinal y este sería el conducto central de la médula oblongada. Y ahí tendríamos el camino, el paso que va a seguir nuestro líquido cerebroespinal. Obviamente este va, se regresa y luego al momento de regresarse, pues vuelve a pasar al espacio subaracnoideo para ser reabsorbido por las vellosidades aracnoideas. Y esas vellosidades aracnoideas, pues lo que hacen es sacar ese líquido y pasarlo nuevamente hacia los vasos. ¿Para qué? Para que regrese a la circulación general. Dudotas, ¿Qué era la abreviación de CC? conductos centrales. Gracias.
¿Dudas? Catherine, ¿dudas? Nada. Doctora Rosas, ¿dudas? Doctor, pues sí, pero es como que no me quedó claro. Entonces en el plexo es donde se produce el líquido cerebroespinal, pero dice que después pasa por el ventrículo lateral y después por los forámenes. ¿Quién habla? Ay, Natalia. Es que no te veo. No tienes que ver tu cámara, ¿verdad? Ah, sí, la tengo activada. No te veo. A ver, pues. Ahí está, se llama Natanael, creo. Ah, me cambió el plexo. Natanael. Sí, así me parece en Zoom. Puros corridos tumbados. Ah, ea. Ah, ya vi. No la veo. Mm, Es grifosa, doctor, pero por ahí anda. Ah, ya. No la veo. Pero ok. A ver. Los plexos coroideos están en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. ¿Sí? El líquido corre de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. ¿Ya? Ya. Ok. Y entonces, ¿cómo pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del foramen interventricular? El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, a través del acueducto cerebral o mesencefálico. Y luego, en el cuarto ventrículo, el líquido tiene dos corridas. Una de ellas es que se puede ir por las aperturas centrales y laterales hacia el espacio subaracnoideo. Y la otra es que se va por el conducto central de la médula oblonga y el conducto central de la médula espinal hasta el ventrículo terminal. Ahí, pues baña todos esos espacios y como sigue produciéndose, es como cuando usted tiene un vaso con agua y le sigue cayendo agua. ¿Qué es lo que hace? El agua tiene un recorrido de inferior hacia superior o de abajo hacia arriba y vuelve a salirse por el vaso. Lo que hace el líquido es lo mismo. Llena el ventrículo terminal y regresa ese líquido para después volverse nuevamente al cuarto ventrículo y ahí salir al espacio subaracnoideo. Cuando llega al espacio subaracnoideo, baña todo el espacio subaracnoideo y al pasar por las vellosidades aracnoideas, que es una membrana, ahí se absorbe y el líquido vuelve a pasar a la circulación. O sea, el líquido constantemente está en movimiento. No es que todo el tiempo va a estar ahí, sino que está fluyendo. Así como se produce, se absorbe, se produce y se absorbe para estarlo intercambiando. ¿Sí? No sé si esa es la respuesta a su pregunta o tiene alguna otra. ¿Alguien más? ¿Nadie? Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Como por qué motivo se podría perder líquido cerebroespinal? ¿Y cómo se le llama a esta condición? Pero así como tal motivo, ¿Mande? como un tal motivo, no. No hay... ok. No, solamente que tengas una falla vascular, que tengas estés perdiendo líquido o que tengas secuestro de líquido, puede haber que se reabsorba más cantidad de líquido de lo normal. Pero eso va a seguir produciendo. O sea, prácticamente al sistema nervioso no le puedes deshidratar. Ok. Ujú. Sí, gracias, doctor. Hay patologías como las fracturas nasales. ¿Te acuerdas que hablamos? Bueno, no es que no nos hablar. Sí, hablamos, ¿no? De cuando operaban a alguien de la nariz y les fracturaban la nariz y podían romper la lámina fibosa donde pasaba el nervio olfatorio. Sí. Sí, doctor. Ok, si hay una fractura, fíjese bien, si hay una fractura
del piso craneal anterior puede haber lesión o laceración de la dura madre y puede haber lesión del aracnoides. Eso puede provocar que haya un goteo constante desde la cavidad nasal a través de las aperturas de la lámina cribosa hacia esa cavidad nasal. Y todos los pacientes van a referir que tienen un escurrimiento de líquido y les sale una gotita transparente de líquido que no tiene sabor, que no tiene ninguna característica. Entonces, los antecedentes que usted va a tener es que este paciente fue sometido a una rinoplastia, y entonces esa rinoplastia pudo haber causado una fractura. Y la complicación fue precisamente la salida del líquido cerebroespinal. Pero eso lo único que tiene que hacer es esperar que se consolide la fractura, que se repare solita la meninge y estar pendiente que no aparezca ningún fenómeno agregado, como una infección de la vía respiratoria que pueda pasarse por continuidad hacia la meninge, ¿no? Y darle una meningitis o un cuadro de encefalitis. Sí, Doc, gracias. Ahorita que está diciendo esto de las fracturas, bueno, algo similar es que una vez vi un video en Instagram, creo, una historia, pero era una persona que, no sé, pues se veía medio grave porque tenía conjuntivitis y se veía como muy, muy demacrada y estaba como que sacando, no sé, decía pedazos de cerebro de la nariz, se los estaba comiendo. Pero, en serio, y nunca supe bien qué era y ya no he encontrado el video. No, pero no creo que haya sido pedazos de cerebro. No. Que tuviera fracturado el piso craneal, ¿no? O sea, por ahí, por el piso craneal anterior, los egipcios sacaban el encéfalo, lo fracturaban y sacaban el encéfalo por ahí, ¿no? Con unas cucharillas especiales que ellos tenían para poder preservar la parte del cerebro en una vasija. Lo que muy seguramente tenía era una conjuntivitis con una sinusitis y lo que estaba sacando eran los mocos y los pegajos que ya tenía. Oh, sí. Sí, es que se veía bien, bien No, raro. el cerebro no. No, sí, así nomás le ponía, pero... Como Aníbal Lecter, ¿no? Cuando está comiendo el cerebro este cuate, ¿no? Y le invita todo un taco. Sí, no tanto así, pero sí, el cerebro no duele. Lo que duele es la dura madre. Sí. Gracias, Doc. Ok. ¿Nadie más entonces con el cuarto ventrículo queda claro? Doctor, y por ejemplo, cuando una persona fallece y le sale líquido cerebroespinal, ¿es por lo mismo? No, es difícil que se le salga el líquido cerebroespinal. Es que yo conozco una persona que le pasó eso, pero... Pero que le dijeron que era el líquido cerebroespinal. ¿Por dónde le salió? Por la nariz igual. Pues No sé. no, yo que sepa, no es así. Y créeme que he estado con muchos cadáveres y nunca he visto que se le salga el líquido cerebroespinal, a no ser que lo fracturaran. Entonces puede que no sea verdad. No, es Ajá. que las membranas son permeables, pero solamente es a nivel vascular. O sea, ni siquiera son permeables para el exterior así como tal. Ajá. Lo que puede ser es el líquido de las mucosas y todo esto, el moco, así que empieza a deshidratarse y puede tener escurrimiento, pero no sale como tal el líquido. Ok. Gracias, doctor. Sí, no. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Saca la neuroquesadilla, cerebro de ultracoche, receta por el doctor Lozano. Truqui Ponte Guajillo, ¿qué es eso? No sé, pregúntale a la Carla Polilla, yo no sé de esas cosas. ¿Qué es eso, Poli? Es que... Polilla. Espérenme tantito. Le va a salir líquido cerebroespinal por la nariz, Por la se lo va a nariz, echar por la boca. Me voy a comer mi meninge.
Qué risa, de veras. Ok, bueno, sigamos. Vamos a hablar de cerebelo. Cerebelo es otra de las estructuras que se va a localizar en nuestro sistema nervioso central. Y recuerden que no forma parte de lo que sería nuestro tronco encefálico. Ajá. Está relacionada con él, sí, pero no forma parte del tronco encefálico. Entonces vamos a hablar de cerebelo. Cuando nosotros vemos una vista lateral con un corte sagital de nuestro cráneo, vamos a ver así, primero, al proceso mastoideo, al occipital, al parietal, al frontal, a los huesos propios de la nariz, a la apertura nasal anterior, a la maxila, y luego vamos a ver aquí, sí, a la mandíbula. Con el proceso coronoideo y con el cóndilo de la mandíbula. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Aquí estaría el piso craneal anterior, aquí estaría el piso craneal medio, y aquí tendríamos el piso craneal posterior. Voy a borrar esto. Entonces, así. Porque no se va tan grande. Vale, está corregido. Entonces, este sería el piso craneal posterior. Aquí estaría el proceso clinodeo posterior, proceso clinodeo anterior y la silla turca. Esto es el cuerpo del esfenoides. Ahí está. Ahora, todo esto, acuérdense ustedes que está tapizado por la dura madre. Aquí viene la falsa cerebral u hoz del cerebro, y luego aquí se abre formando la tienda del cerebelo con la apertura o la incisura, ¿sí? Para permitir el paso del mesencéfalo hacia la parte del cerebro. Bueno, entonces aquí tendríamos la falsa cerebral o la u hoz del cerebro. ¿Sí queda claro esto? Luego aquí viene el diafragma de la silla, o lo que como se le llama el diafragma celar, que también es una formación de la dura madre. Vale. Voy a hacerlo más grande esto. Aquí vamos a tener al foramen magno. Voy a borrar esta parte inferior de acá. Vamos a poner aquí a nuestros elementos. En la parte superior, aquí vendría el mesencéfalo. Aquí vendría el puente, aquí vendría nuestra médula oblonga, y luego se continúa con la médula espinal. Y entonces, aquí vendría el foramen magno. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí vendría el clivus. Y aquí, en la parte posterior, aquí vendría nuestro cerebelo. Entonces, este sería el cerebelo. Este sería el clivus. Esta parte de aquí es nuestro mesencéfalo y la médula oblonga con el puente. Entonces, ¿cómo vamos a poner los límites de esta estructura que llamamos cerebelo? El cerebelo va a estar localizado primero en la fosa craneal posterior. Lo voy a poner ya pequeñito. ¿Dónde se localiza? Localización en la fosa craneal posterior. ¿Sí? ¿Cuáles son sus límites? Va a tener un límite superior que corresponde a la tienda del cerebelo.
Va a tener un límite anterior, que a quien corresponde al tronco encefálico. Va a tener un límite posterior y lateral. ¿A qué corresponde el límite posterior y el límite lateral? Al hueso occipital. Y va a tener un límite inferior. ¿Quién va a formar el límite inferior de nuestro cerebelo? Si ustedes se dan cuenta, está muy cerquita del foramen magno. Entonces vamos a ponerle acá foramen magno. Ajá. Y de esta manera tendríamos nosotros los límites donde se localiza a nuestro cerebelo. Uno de los detalles anatómicos más importantes acá es precisamente que cuando nosotros vemos a nuestro cerebelo en una vista posterior, lo voy a dibujar, ahorita voy a poner todos los números. Voy a verle dos hemisferios, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Va a tener una unión en medio que va a unir a estos hemisferios cerebelosos. Aquí lo voy a poner hemisferio. Y a este le vamos a poner el vérmix. Vérmix de gusano. Y hemisferio cerebeloso. Uno del lado derecho y un hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. ¿Vale? Va a tener dos salientes chiquititas acá, que se les conoce con el nombre de las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Amígdalas cerebelosas. O tonsilas, que sería su nombre correcto, ¿no? Tonsilas. Tonsilas cerebelosas o amígdalas cerebelosas. ¿Por qué es importante hablar de las tonsilas? Pues porque estas están muy cerca del foramen magno. ¿Sí? Entonces, este sería el foramen magno. Si están muy cerca del foramen magno, ¿qué va a pasar? Ojo, cuando hay un problema de un traumatismo cráneo encefálico, la cantidad de líquido que se va a producir dentro de nuestro cerebro va a aumentar. Aumenta la cantidad de líquido. No necesariamente el líquido cerebroespinal, ¿sí? Como hay un proceso inflamatorio por el trauma, hay un aumento en la cantidad de líquido. Ajá. Este aumento en la cantidad de líquido lo que va a provocar es algo que llamamos una presión cerebral aumentada o una hipertensión cerebral, porque aumenta el líquido dentro del cerebro. ¿Qué es lo que hace este aumento de líquido? Lo que hace el líquido es que va a empezar a desplazar a las estructuras. Como es una caja sólida, va a empezar a desplazar las estructuras de la parte periférica hacia el centro. ¿Provocando qué? Provocando que el cerebro se vea comprometido en este aspecto y entonces se empieza a presionar a nivel de la fosa craneal posterior y va aumentando la presión en la fosa craneal posterior. De tal manera que las amígdalas de mi cerebelo, ¿qué hacen? ¿Quién me dice qué hacen? Salen. Van desplazándose hacia la parte inferior. Y al momento de irse hacia la parte inferior, ¿a quién van a comprimir? Porque lo avientan hacia adelante y hacia abajo. ¿A la médula espinal? Antes, No, a médula oblongada. a la médula oblonga. ¿Y qué núcleos hay dentro de la médula oblonga? Pues ¿está preguntando? El Sí. 9, El 10, 11. posterior del vago. Sí, ¿Qué más? el del hipogloso creo que también. Del 9 al 12. Ajá. ¿Y qué controla el 12? La parótida. No, el 12 músculos de la lengua. Ok. ¿El 11?
El 11, músculos del cuello. El 10. Órganos y músculos gástricos. Bueno, yo los identifico De la así. boca, ¿no? Más o menos. Y vísceras toracoabdominales. Dice. Tóraco-abdominales, ¿cuáles? Desde el cuello hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Incluyendo a quién en el tórax. Cuello, tórax y abdomen. ¿Qué parte del tórax? ¿Qué elementos del tórax? ¿Se acuerdan de la fractura del ahorcado? Sí. Sí, es la ¿Qué que pasaba? se encontraba el muerto con una... Es la que se encontraba el muerto con una erección, ¿no? Después de lo que te acuerdas. ¿Qué otra cosa? ¿A quién comprimía? A ver, para empezar, ¿qué pasaba? Era la fractura de C2, ¿no? La fractura de C2. ¿Y qué pasaba con eso? El diente entraba en el foramen magno. Exactamente, el diente se metía al foramen magno. ¿Y a quién presionaba si se metía al foramen magno? La médula oblongada. Prolonga. La médula oblongada. ¿Y qué pasaba si presionaba la médula oblongada? Un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Es porque el vago va a inervar corazón, pulmón. Porque ahí estaban los núcleos Torácicos. cardiorrespiratorios que controlan las funciones cardíacas y respiratorias. A ver, si este paciente tiene una hipertensión craneal, tiene aumentada la cantidad de líquido dentro de la cabezota, que no la podemos sacar y está comprimiendo a la masa encefálica, al encéfalo, y está el encéfalo presionando a lo que está en la fosa craneal posterior, y las amígdalas se clavan en el foramen magno, que se le llama a esa patología enclavamiento amigdalino, ¿a quién presiona? Los núcleos cardiorrespiratorios. A la médula oblongada. ¿Y qué tiene la médula oblongada? Parte de lo que ustedes dijeron de los nervios craneales, sus núcleos, tiene a los centros respiratorios. Y si presiona a la médula oblonga que tiene esos núcleos cardiorrespiratorios y lo cesa de su función, ¿qué le pasa a su paciente? Paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio irreversible. ¿Qué le hacen a su paciente? ¿O qué le va a pasar a su paciente si tiene enclavamiento amigdalino? Muerte. Muerte. Pelas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos la órbita. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Dentro de la órbita, ¿qué hay? El globo ocular. El bulbo ocular. Muy bien. Y si tengo aquí el bulbo ocular y hay una presión aumentada dentro de mi encéfalo, ¿qué pasa si está presionando la fosa craneal posterior? Si está presionando aquí donde está la glándula pituitaria, ¿qué le pasa a la órbita? Se va a ver salido. También ¿Sobresale? ya sale, ajá. También va a causar una presión, aunque no igual que en la fosa craneal posterior, también empieza a causar una presión. Y entonces, ¿qué va a pasar en mi ojo? ¿Exoftalmos? No se sale. Antes de eso. ¿Se va a ver más saltón? No. Va a dilatar. El paciente no va a poder ver. Va a tener alteraciones para poder ver, pero como tiene un FM, pues no vamos a saber si está viendo o no. Entonces, ¿cómo van a valorar a su paciente? ¿Por pupilas? No va a haber Ya le sangrado. valoraste las Va papilas. a haber Un reflejo que es miosis y miosis, ¿no? A ver, no puede estar totalmente alterada la función, porque solamente lo están aventando. Es como cuando ustedes se meten al metro a hora pico y están parados y se meten a fuerzas y ustedes los avientan. No los dejan de respirar, ustedes no dejan ¿cómo se llama? De ver, de hablar, de oír, solamente lo están presionando, ¿no? Si la presión está aumentada acá
en la cabezota de pelota, como ustedes, y aumenta la presión. ¿Qué hace la presión acá? Pues sigue aumentando y va desplazando todo donde puede para tratar de liberar esa presión, incluyendo a quién, al bulbo ocular, y entonces lo presiona en la parte posterior. En el ojo hay una estructura que se ve en fondo de ojo. Ajá. Y entonces vamos a tener al disco óptico, que es el punto ciego, y vamos a tener a la fobia central, que es la zona de mayor agudeza visual. Pero donde entra el nervio óptico, por ahí pasan los vasos que van hacia la retina. ¿Sí? Entonces, si hay una presión de la parte del cráneo hacia el ojo, ¿qué le hace al ojo? Lo avienta. ¿Y qué le hace a nuestro disco óptico? Lo aumenta de tamaño porque lo está comprimiendo. ¿Cómo se le llama eso? Papiledema. ¿Qué es el papiledema? Que nos habla de que están aventando al ojo de su parte posterior hacia anterior, haciendo que aumente la pupila, la papila, y entonces, ¿qué pasa con las arterias? Los vasos que están entrando acá, pues se estiran como si fueran ganchitos, y entonces dicen, uy, los están aventando. ¿Qué tiene su paciente? Tiene edema cerebral, que está causando un papiledema, y entonces eso les habla de que su paciente puede estar teniendo un problema de edema cerebral por el papiledema, puede estar comprimiéndose y pueden enclavarse las amígdalas. Por eso su paciente necesita forzosamente un manejo de urgencias para disminuir el edema cerebral o el aumento de la presión dentro de su cráneo. ¿Sí está claro? Doctor, entonces nada más para confirmar, cuando pasa lo del papiledema, sí se ve el ojo rojo, ¿verdad? No necesariamente se ve rojo. Entonces, ¿cómo se puede identificar? No se puede identificar, tienes que ver fondo de ojo a fuerzas. Ah, ok. Sí, o sea, no por decir, ay, sí trae papiledema, mira cómo se ve el ojo, no. Tú tienes que verle fondo de ojo para ver la papila óptica. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Ok, doctor. Siempre tienes que ver fondo de ojo. Paciente con traumatismo craneoencefálico es de web.com que tienen que revisarle el fondo de ojo y ver las características normales de la papila. ¿Sí? Ok, y estamos en urgencias. Y entonces llega el paciente con traumatismo craneoencefálico, lo traen en la camilla, pedimos el reporte del paramédico que nos dice que trae tanto de presión, tanto de temperatura, que lo encontraron inconsciente en la calle y que no saben qué le pasó. Vamos a valorar toda la parte de sensibilidad general, tacto, dolor, temperatura, y vamos a explorarlo de la cabeza a los pies para ver si encontramos algún tipo de reacción. Vemos el reflejo pupilar, vemos la respuesta al dolor y a la temperatura, seguimos explorando, vemos fondo de ojo y vemos que hay papiledema. Pensamos que hay un edema cerebral, pensamos que hay un aumento de líquido dentro de la cabezota. Si alguien les dice que puede tener sangre o que puede tener una infección en la parte del sistema nervioso, ¿le harían una punción lumbar? Es pregunta, ¿sí o no? ¿Sí por qué? No por qué. Sí, para liberar la presión. No, lo mataste, Tulio. Lo mataste. Y de hecho, no sería recomendable liberar presión por ahí, ¿no? Bueno, No, no puedes liberar presión por ahí. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que está ejerciendo que si tú le haces una punción para extraer el líquido, y voy a ponerles el ejemplo más burdo. ¿Alguna vez han estado lavando trastes? ¿O se les ha tapado la bañera? ¿Qué hacen cuando la destapan? Se va todo. Y hace, ¿no? Y lo absorbe todo, ¿sí o no? Sí. O cuando tapan el baño, cochinotes. ¿Qué pasa? ¿No hacen hasta un remolino y absorbe todo, jala todo? ¿Qué pasaría si hacen eso en el sistema nervioso?
¿Aumenta la presión? No, se Pero va no, todo. Creo que, o hace sea, una liberación de la presión y jala todo. ¿Y entonces qué le hace a las amígdalas? las jala también consigo. Las jala. Ay, ¿Y qué hacen? Se atoran en el foramen magno. ¿Y a quién presionan? ¿La médula a la oblonga? médula. Entonces, si su Exactamente. paciente no se iba a morir por el FM de la cabeza, lo matan ustedes porque hacen enclavamiento amigdalino. Sí. Doctor, oiga, y en ese caso, supongo que sí se como nota la diferencia cuando sale el líquido de la presión, ¿no? O sea, cuando es presión normal y cuando es ya presión como muy intensa. Entonces, ¿se podría como nada más poner el dedo o qué se hace? O sea, No, supongo. nada, porque la presión va a hacer que cuando es normal salen unas cuantas gotitas que te indica que ya estás ahí, porque la presión no es tan fuerte para que pueda salir a chorro. Cuando tienes un problema de edema cerebral o de hipertensión endocranial, entonces el líquido ¡pum! Sale como manguera y sacas todo el líquido porque está aumentada su presión. Y bueno, es que, ¿qué pasa si no Nada, sabíamos que tiene no, la pues ya lo matas. Ah, o sea, ya no hay de otra, no se puede No, como ya poner. no, ya que le pongas el dedo, le saques la aguja, ¿no? Porque ya le sacaste ahí, vas a hacer enclavamiento. Ay, qué feo. Bueno, gracias, doctor. No, pues de una vez se los digo para que no hagan ese error. Espero que nunca se les olvide su cabezota de pelota. ¿Y cómo podemos saber que tiene infección sin haberle hecho la prueba? Ah, porque hay datos clínicos de meningitis, ¿no? Ah, ok. Que tú tienes que valorar para ver que no tenga eso. Además, la temperatura te va a ayudar también. Eso ya se los había comentado, ¿no? Sí, creo que sí, doctor. Es que ya me espanto con eso de matar pacientes. No, no es que la espante, es que eso pasa todos los días. Por la ignorancia del médico. Ni modo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí va con otro punto de la tarea, de que les dije de hacer una punción lumbar para estudiar el líquido. Ahora van a ver cuál es la técnica de hacer una punción lumbar, cuándo está indicada y cuándo está contraindicada. ¿Sí, Bobadilla? Sí, doctor. Vale, abusados porque ¿cuándo pasa esto? Porque yo sé que usted, Bobadilla, como que le canta a los niños y le veo cara como de pediatra. Hay que tener mucho cuidado porque luego esas cositas peludas llegan con fiebre y tienen así mareos y vómito. Y en muchas ocasiones hay antecedentes de 1 o 2 semanas previos presentaron una faringoamigdalitis y pues pueden tener un problema con estreptococo o con hemófilos influenza. Y entonces esos pueden causar un trastorno, pues meningitis, una infección. Pero hay que tener cuidado porque en ocasiones también pueden tener traumatismos craneoencefálicos. Por eso hay que investigar y hay que interrogar muy bien. Porque si no hay que tomarle una muestrita de líquido cerebroespinal para ver que el niño no tenga ningún problema en sus meninges. Oiga, pero no se cayó. No, dice la mamita que no se cayó, pero pues yo lo veo medio huesito al niño, pero debe ser porque tiene meningitis. No le encontré ningún dato clínico neurológico. Antes de hacer la función, mejor primero le mandamos estudios de imagen, ¿no? Que nos ayuden a identificar si existe o no un problema dentro del sistema nervioso. Si vemos que es un traumatismo, que tiene edema cerebral, pues ni lo toco y le valoro fondo de ojo para confirmar que no sea ese edema cerebral antes de hacer una función, porque si no, el pobre niño me descabecho. Echando a perder se aprende, Doc. Ándale tú, güey. No es cierto. Vamos a hacer una... Ahora que regresamos a presencial, todos van a tener una jeringa con la aguja más grande y vamos a tomar muestras de venas de todos lados y Charlie va a ser el paciente. No puedo, La Doc. del Carla se pone Todos celosa. lados, Doc, de todos lados. De todos lados, hasta de Hijo. los cuerpos cavernosos. Uf. Ah, caray. Acá, ¿verdad? Me acordé de su Las- estudiante que dijo que dónde estaban los cuerpos cavernosos. Hija de mi vida. Hija de la pornografía. No. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Sí, dime. Bueno, Yo ¿dudas? ofrezco como tributo. ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro esto? Doctor. Acuérdense, foramen magno, amígdalas o toxinas cerebelosas. ¿Qué onda? Yo he visto personas que pueden sacar sus globos oculares, sus bulbos oculares. Ajá. ¿Eso también es un papiledema o no? No,
sí tiene nada que ver, eso lo Es sacan más de con músculo. practicarlo. Sí, eso es porque hay una relajación de los músculos auriculares. Ok. Ujú. Sí, lean papiledema si quieren también. Lean papiledema, cuáles son las causas de papiledema y cómo se ven, cuáles son los elementos que se ven en fondo de ojo. Usados. Doctor, tengo una duda ahorita de lo que dijo Manu. No sé si entendí mal, pero dijo que sacan el ojo. Sí, es que hay gente que puede sacar su ojo de la órbita. Ay, como un torero que o sea, lo atacó el toro y le sacó el ojo. Torero, ponele. ¿Eso qué, Carla? Como un buen torero. Buenísimo. Para que me acuerde, Doc. Como que el día de hoy andamos todos muy Sí, no, pero demasiado, ¿eh? Comieron Meli. payaso. No, hombre, Doc. Bueno, Dame. a ver, esa parte de sacar los ojos es porque los músculos auriculares se relajan. En las órbitas tenemos, así, le voy a dibujar rápidamente. Esta sería una órbita. Entonces tenemos nosotros un borde muscular que va de un lado al otro. Ajá. Esto que está acá es la comisura palpebral. Comisura palpebral. Tenemos una comisura palpebral medial y una comisura palpebral lateral, que es lo que ustedes se agarran en las chinguiñas en las mañanas, ¿no? La medial y la lateral, pues es la que queda fuera, ¿no? Vamos a tener un grupo de músculos o de fibras musculares que están alrededor de estas aperturas o hendidura palpebral. Lo que está en medio, esto de aquí se llama hendidura palpebral. Esto es la hendidura palpebral, ¿sí? Y entonces, alrededor de la hendidura palpebral se van a insertar unas fibras musculares, así que son como redonditas, porque son circulares así. Y entonces esto se le conoce con el nombre del músculo palpebral, en su porción palpebral. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este sería músculo palpebral en su porción palpebral. ¿Vale? Y luego tenemos otro músculo que está más periférico y este se inserta prácticamente en la órbita. A esta porción del músculo se le conoce como el músculo palpebral en su porción orbitaria. Entonces este sería el músculo palpebral en su porción orbitaria. ¿Sí? Entonces, fíjense qué chistoso es esto. Si le pido a ver quién tiene los ojos grandes y bonitos, niñas. Yo no los tengo ni grandes ni bonitos. Monse los tiene grandes. A ver, Monse, Ay, sí. manifiéstate. Estás en el paraíso con nosotros. Monchis. Oye, es que no sabía cuál Monse y no quería decir que era yo la que tenía los ojos grandes. ¿Quién es entonces? Monchis. Las dos Monse los tienen bonitos. La que sea. Paz, Monse. Está bien, yo, ¿qué pasó? Manifiéstense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, déjenme quitar ¿Dónde es tu cámara? No, por un demonio. Es que usted no sabía, Doc, pero Monse es satánica. ¿Cuál Monse? ¿La que dice Petunia? ¿Sí? Sí, soy yo. A ver, Soy Petunia. Rosas, ¿no? Eres la doctora Rosas. Sí, vi. A Esa ver, mera. prende tu cámara y nada más acerca tu ojote. El que Dimo. quieras. A ver, pero no sirve mi cámara. Ahí está. Por gusto. No, si quieres nada más que salga acércate un poquito más, que salgan tus ojitos. Sí, no me veo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está. A ver, sin reír.
viendo hacia la cara. Así si quieres tápate la boca. Cierra suavemente tus ojos, suaves. Eso que acaba de hacer ella, cerrarlos suaves otra vez, ábrelos, ciérralos suaves. Eso que hace ahí, lo hace la porción palpebral. Ciérralos fuerte. Eso que hizo, lo hace la porción orbicular cuando lo cierran fuertes. Ajá. El parpadeo que nosotros tendemos normalmente a ver parpadea, eso lo hace la porción palpebral, que es muy suave, no es fuerte. Y cuando lo cierran fuertemente, lo hace la porción orbicular. Ciérralos. Fuerte. Eso lo hace la porción orbicular. Hay patologías que lo que hacen es que esos músculos se relajan y entonces aumenta el tejido adiposo en el interior de la órbita, causando que ese ojo, ese bulbo ocular, se desplace hacia la parte anterior. Uno de esos es el famoso o la famosa enfermedad de la tiroides llamada hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo. Las patologías de la glándula tiroides pueden causar alteraciones a nivel de la órbita, causando la emergencia o la salida del bulbo ocular. Ajá. Es más característico en el hipertiroidismo que en el hipotiroidismo, ¿sí? Porque hay un músculo que se conoce como el músculo de Müller, que es un músculo que tiene actividad simpática que va a ayudar a abrir el párpado. Cuando nosotros estamos muy serios, estamos enojados o estamos preocupados, nos podemos dar cuenta de la gente. ¿Por qué? Porque abrimos más los ojos. Y entonces así como que estamos a la expectativa. ¿Verdad, doña Inés? Entonces dicen, ay, algo tienes, te veo rara. No, estoy bien, no sé qué. Y mandan besito y todo. Pero los ojotes no los pueden... No, que no no me mienten. exponga así. No mienten, no Doctor, mienten. no me exponga. No, eso es para cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta situación, ese músculo de Müller, que es un músculo simpático, es un músculo liso, eleva más el párpado superior. Ajá. En los pacientes con hipertiroidismo, como tienen activada su actividad simpática, hay taquicardia, hay aumento de la presión, hay pérdida del sueño, no hay periodos de alimentación, ¿no? Se les va el hambre, hay un metabolismo aumentado y estos ojos muy saltones por el dato clínico. Entonces, ahí pueden saltarse. Otros lo que pueden hacer es que relajan demasiado sus músculos, tienen tanto control con su musculatura que pueden relajar y al momento de abrir los ojos y tratar de ver más, el bulbo ocular se puede salir y pueden regresar sin ningún problema. ¿Sí está claro? Ahora, este orbicular es inervado por el séptimo. El elevador del párpado, aquí pondríamos al elevador del párpado, que está con rosa. ¿Quién lo Doc, no inervaba? está compartiendo pantalla. No, ni siquiera lo estoy compartiendo, estoy Ah, buscando. creí que estaba dibujando. No, todavía no, relájate. No te excites. Bueno, y en lo que se pone... Esto es el elevador del párpado. ¿Quién inerva el elevador del párpado? El 3. El oculomotor. El oculomotor. Bueno, si hago un cortecito sagital así y dibujamos al bulbo ocular, pues tendría yo así el ojo. Aquí estaría el elevador del párpado, que voy a poner de color rosita. El elevador del párpado superior. Aquí estaría el orbicular, que lo voy a poner aquí redondo. Esta sería la porción orbicular y esta aquí es la porción palpebral. Entonces hay un musculito que viene aquí, que es el músculo de Müller. Este es el que tiene inervación, es simpática. Y este es el que hace que se abra más cuando estamos preocupados, estamos así molestos, y jala y hace que tengamos los ojos más abiertos. ¿Ya?
Por eso, cuando alguien se da un pericazo, ¿no? Lo primero que podemos ver es que abre más los ojos. Y de pronto, no manches, si ese güey ya tenía así los ojos cerrados de sueño y que andaba bien pedo, se mete al baño y ahora sí sale con los ojos bien abiertos y bien alegres. Es que se echó agua en la cara, Doc. Pero bueno, ¿sí? ¿Está claro? Así me pasa mucho en las chabacanas, Doc. Bueno, ya les di clase párpados. Doctor, ¿el músculo palpebral es lo mismo que el orbicular del ojo? Sí. Orbicular, acuérdate por qué se llama orbicular, porque es circular y está rodeando al bulbo ocular como una órbita. Y sí, le dicen músculo orbicular de los ojos, orbicular de los labios, por la característica y la disposición de sus fibras. Y se les llama músculos palpebrales porque están en los párpados, ¿no? Párpado superior y párpado inferior, tiene una porción palpebral y una porción orbicular. Si le llamaras orbicular, tuviera una porción palpebral y una porción orbicular, entonces dirías, entonces ¿cómo se va a llamar? ¿Ya? Que estos son los músculos que se vencen cuando nos hacemos adultos mayores. Y es cuando se nos cae el ojo y le llamamos el leptoprión, ¿no? Que se cae así. Y entonces lo que hace el cirujano es quitar la piel, tejido adiposo y parte del orbicular para tratar de reponerlo o reubicarlo. Bonilla, no te vayas por café. Bobadilla, no te vayas por café, que yo no he tomado café. No, voy al baño. Ahorita regreso. Bueno. Ahí sí, todo puedo ir contigo. Vale. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Quería dárselos porque la aplicación clínica es muy importante. Solo por conocer la ubicación de nuestro cerebelo y la parte del foramen magno con sus amígdalas. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo deben de olvidar. Los edemas cerebrales siempre tienen que explorar el fondo de ojo para ver si existe papiledema. Bueno, entonces seguimos con la parte del cerebelo. Ya sabemos dónde está ubicado, ya sabemos cuáles son sus funciones. ¿Qué le vamos a estudiar a cerebelo? Pues a cerebelo lo vamos a estudiar de varias formas. Primero, vamos a ver la anatomía o cómo lo estudiamos los anatomistas al cerebelo. ¿Cuáles son los componentes del cerebelo? ¿Cuáles son los componentes del cerebelo? Cuando nosotros estudiamos anatómicamente al cerebelo, ¿qué le vamos a estudiar? Le vamos a estudiar una parte media que tiene forma de un gusano. Que si lo vemos, se vería así. Este gusano que estoy dibujando se conoce con el nombre del vermix. El término vermix es de latín y vermix o vermox significa gusano. Entonces, él va a estar en la parte media. Sale. Entonces, este sería el vermix. Lo vemos en el cerebelo, así. Y a la parte lateral del vermix, nosotros vamos a tener dos salientes muy elevadas que le vamos a llamar hemisferios. ¿Cuántos hemisferios tiene? Pues va a tener dos hemisferios. Un hemisferio cerebeloso del lado derecho y un hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Esta es una vista posterior. ¿Sí? Y entonces vamos a ver ahí esta parte del cerebro. Ahora, si lo vemos en una vista anterior, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí vamos a alcanzar a ver parte del vermix. Y aquí parte del vermix. Esto sería vermix. ¿Vale? Y aquí vamos a ver que tiene una pequeña saliente que le vamos a conocer con el nombre del nódulo. Y lateral a él, lo voy a poner con otro color, si no se va a perder.
este rojo, este nódulo. Y a esto que parecen unas manitas que le salen del nódulo se llaman flóculos. Flóculo. Flóculo y nódulo. Nódulo y flóculo, ¿sí? Se alcanza a ver. Y entonces acá tendríamos a los hemisferios cerebelos. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque es en la parte anterior se ven más los pedúnculos, porque acuérdense que es lo que lo une o lo que lo conecta con el tronco del encéfalo. Ajá. Y entonces, anatómicamente, es lo que yo le voy a estudiar al cerebelo. Sumamente fácil. Una parte media, que es el vérmix, y dos partes laterales, una derecha y otra izquierda, que son los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Pero hay otro estudio. Ojo, esto es lo complicado que tenemos en el cerebro. ¿Por qué? Porque en una vista anatómica fue lo primero que se descubrió, pero también viene otra forma de estudiar al cerebro. Y se le va a estudiar de forma transversal. Transversalmente, ¿qué le estudiamos al cerebelo o qué le vemos al cerebelo? En la parte transversal, si hacemos un corte sagital, nosotros veíamos que estaba mesencéfalo en la parte superior, la protuberancia fuerte en la parte media y la médula oblonga en la parte inferior, y después se continuaba con la médula espinal. Posterior a estos, teníamos nosotros así al cerebelo. Y aquí tenemos el cuarto ventrículo. Si se dan cuenta, nuestro cerebelo en esta vista sagital pareciera que está formado por tres estructuras, ¿sí? Entonces aquí parece ser que tiene un surco y aquí parece ser que tiene otro surco. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque transversalmente vamos a dividir al cerebelo en tres lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebelo? Como nosotros lo vimos, o como sabemos que existe en nuestro cerebro, el cerebelo también tiene lóbulos. Tiene tres. Tiene un lóbulo anterior, tiene un lóbulo posterior y tiene un lóbulo flóculo nodular. Son los tres lóbulos que le voy a estudiar de forma transversal a mi cerebelo. ¿Sí? Entonces, anatómicamente, ¿qué le estudio al cerebelo? Una parte media llamada vérmix y dos hemisferios cerebelosos. ¿Cuántos lóbulos tiene? Transversalmente podemos estudiarlo al cerebelo en tres lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Sí está claro eso? Sí, Sí, Doc. Ok, entonces tenemos acá los tres lóbulos. ¿Cómo lo vamos a ver en una vista posterior, que es donde mejor se aprecia? Vamos a utilizar varios detalles anatómicos acá. Bueno, son dos, básicamente. Vamos a ver la parte del vérmix, usados, vérmix. Hemisferios. Vamos a tener un surco en esta vista posterior que pasa de un lado al otro, incluyendo al vérmix. Y este surco se conoce con el nombre de la fisura o surco, porque todavía se están peleando si es fisura o surco, fisura o surco primario. ¿También atraviesa el vérmix, doctor? Sí, fisura o surco primario. Esta estructura de la fisura o el surco primario, ¿sí? Me está separando a dos lóbulos. Este de aquí es el lóbulo anterior. Esto. Y este de acá es el lóbulo posterior. Y en la parte inferior
aquí tenemos al otro lóbulo. Este sería el nódulo. Aquí saldría el flóculo. Y entonces esto me está formando al lóbulo que conozco como lóbulo flóculo nodular. ¿Y qué es lo que me lo va a separar? Si se dan cuenta, aquí vamos a tener nosotros otro surco o fisura, que muchos autores le llaman la fisura secundaria, fisura o surco secundario o surco flóculo nodular. ¿Sí está claro? Sí, Doc, pero por favor no le vaya a cambiar todavía. ¿Cómo se llamaba la fisura superior? Primaria, Ah, gracias. de nada. Inés, ¿sigues conmigo? Sí, doctor. Doctora Rosa, ¿sigue con nosotros? Sí. Doc, no me quedó muy claro lo de la fisura o surco secundario. O sea, está como en el bordecito. No, no está en el borde, está separando el lóbulo Ah, posterior ya, del ya. flóculo nodular. Ya, gracias. Pausado. ¿No te parece al Bolaños? No en las nubes, Doc. Así son Sí, las ya te mujeres. fuiste a dar tu pedico. No, Doc, ¿cómo cree? Yo a eso Nada no. más te vale, ¿eh? Nada más al foco, eso sí. Vete a dar tu murzazo, corre. En lugar de pedico, cambia por esos capítulos de video. Ok, ¿sí queda claro entonces? ¿Sí, Rosas? Sí, doctor. Ok. Hijosa, no te veo, no te escucho. Aquí ando, loco. Sí, sí, quedó claro. Perverso, ¿qué estás comiendo? GP. Es mollete. Bueno, es que me lo preparó mi hermano Ah, ya. ¿Con frijoles solos o con chorizo? con chorizo Ay, qué rico. ¿Con queso Oaxaca o con manchego? manchego. Eso. ¿Con pico de gallo o con salsa verde? Pico de gallo. Bueno, No me muy enchilé. tradicional. Perfecto. Oiga, Doc, ¿Qué hongo? ¿usted ha probado los tacos de ahí de pollo con crema? No. Ven que, ¿cómo ¿Dónde no? están? Directito como si fuera para odontología sobre el pasillo. ¿De pollo con crema? ¿No? Sí, pollo a la crema poblana, ¿no? Uf, no. No, Delicioso. no los he probado. ¿Eh? Ahora que vaya, voy a buscar. Si me hacen daño, tú vas a pasar la pena. Le invito a Somche para que se recupere. Eso sí, me late. Bueno, a ver, esta fisura o surco secundario o flóculo nodular, actualmente, bueno, en sus libros lo van a encontrar como úvulo nodular, porque al nódulo le llaman, al flóculo le llaman úvula. Ajá. Y entonces también se puede llamar, lo voy a poner así, úvulo nodular, por si se los preguntan en el examen. No creo. Úvulo nodular, ¿de acuerdo? Surco o fisura, úvulo nodular. Entonces ahí estudiamos transversalmente al cerebelo. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿Le puede hacer tantito zoom al primero? Al de... ese mero. Gracias. a la orden. Doc, entonces ahí
Es que puso el corte que era transversalmente, pero ahí era sagital, ¿no? Ahí era El corte es sagital, el estudio es transversal, por eso marqué los surcos. Ah, ok. En esta forma para que veas que ahí están aparentemente dos surcos. Cuando lo ves transversalmente, sería este, doctor, sería este, y este sería este. Ah, ok. Sí, doctor. Este es corte sagital donde se ve el surco primario y el surco uronodular o fisura secundaria. Y esta es la vista posterior para ubicar dónde estarían los tres lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Claro? Gracias. Natanael. ¿Por qué pusiste Natanael? No, yo no me puse. Ah, es que dice. ¿Ya no pusiste foto con tu novio, doctora? ¿Por qué? ¿Ya tronaron o qué? No, es que me había enojado. Eso es bueno. Solitos se delatan de todo, porque yo siempre veía que tenía foto con alguien y de pronto ya no la puso, dije ya, o ya conoció a alguien más o ya ve. Mira, ahí se puede notar la cosa, se perdió. ¡Qué buena onda! Estoy, ya parezco del 11, ¿verdad? Bien de pinche. Ya se le está ¿Ves, pegando. Polilla, cómo eres? Me lo estás pegando, Polilla. Ay, Doc, no. Yo no le pegué nada, simplemente salió su verdadero yo. A mí no me incluye. Eres un liberador, Polilla. Sacamos la mejor versión de usted, doctor. La versión del 11. Está bueno. Ok. Deberíamos de ser sus favoritos, porque sacamos la mejor versión de usted. ¿De qué? Que deberíamos de ser sus favoritos. No, pues yo no tengo favoritos. Saben que todos los quiero por Sí, tiene igual. favoritos y es del 11, Doc. Ah, obvio, o sea, sí, son el número 1. 4 veces el número 1 que hubo. Quiero verte ahora después, el 15 de noviembre, ¿eh? Novio de Tulio. Número 1 la mato, ¿cómo que no? Esperemos, ¿eh? En Anato vamos a tratar, doctor, porque ya estamos organizando reuniones de estudio. Entonces, bueno, para la siguiente semana que va a ser DEPA, vamos a dar lo mejor de nosotros, doctor. Demuéstrense a ustedes mismos que son los mejores y demuéstrenle a todos los demás que se mueran de envidia. Como diría el equipo favorito de Tulio, ódiame más, soy del 11. No, doctor, eso sí. No, gracias. Bueno, abusado, porque tu novio ya está muy apuntado, O sea, sí que nos odien como 11-11, pero no nos compare con el América. Yo nunca dije del América, Andas pensando, Tulio, Sí, Tulio, Te cachamos, quemadote. No, pues es que se viene a la mente, obviamente. Pero, pues, arriba la fiera y nada más. Arriba los Pumas, no hay más. Ok. Gracias a todo esto que empezamos a hacer, durante los procesos de evolución se empezaron a dar cuenta que en los reptiles, que en los mamíferos inferiores, había una cierta parecido al desarrollo que tenía nuestro cerebelo a lo largo del tiempo. Y entonces surgió esta idea de la filogenia, de hablar de la evolución y de explicar por qué se tenía que separar en lóbulos y cómo se relacionaba con la función del cerebelo. Por la parte filogénica, voy a explicarles cómo se empezaron a dar cuenta. Por mucho tiempo se pensaba que el cerebelo era el órgano sexual del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se decía que entre más grande era el cerebelo,
era mayor la proporción del tamaño del falo masculino. Ajá. Porque acuérdense que con el tiempo pues, era todo esto masculino, ¿no? Entonces decían, entre más grande tenga el cerebelo, más grande tenga el falo. Surge una idea, surge una correlación ahí, porque en aquellos tiempos, pues los hombres no podían ver a las mujeres no podían estar desnudas más que de la cara, ¿no? Y entonces no se les veía ni la punta del dedo gordo del pie, ¿no? Las manos las traían cubiertas con guantes, y lo único que podían ver era la cara, y eso tenían una forma de malla en la parte anterior de su cara cubierta con un sombrero. Entonces no se podía atacar solamente durante el periodo de los bailes se hacían para que pudieran conocerse hombres y mujeres y poder hacer negociaciones de matrimonio, ¿no? Entonces cuando le pedían bailar con la mujer tenía que poner la mano en el hombro. ¿Se han bailado alguna vez vals? Me imagino. Algunos de ustedes fueron hasta chambelanes, o así, ¿no? O iban a los 15 años y ven ahí bailando vals, ¿no? Bueno, la mujer, para poder darse cuenta del hombre del que estaba bailando, si estaba o no estaba dotado genéticamente y masculinamente o fálicamente, le tocaba la nuca. Si la nuca, va el Bolaños a tocársela. Ya sabía que uno de ustedes iba a caer. Ay, Esperemos sea la nuca y no otra cosa. ¿sí? Y entonces le tocaba la nuca, y si la nuca era prominente, la región del occipucio, la región del occipital era prominente, entonces pensaba que ese falo también iba a ser prominente. Si la parte de la región occipital era plana, entonces iba a ser un falo muy pequeño, entonces no le convenía, ¿no? Sexualmente no le convenía. Entonces pensó por mucho tiempo que estaba una relación entre el genital y la región del occipital. Aparte se asociaba con ser un buen bailador, que hasta la fecha se sigue asociando el bailar muy bien con la parte sexual, ¿no? Pero bueno, eso pasó mucho tiempo. Casualmente, en esa historia, un médico de esa época, ¿por qué tendría que ser médico? No lo sé. Era muy afamado porque tenía muchas amantes, además de tener 3 esposas. Y aparte de que económicamente podía con las 3 y con las amantes, pues también sexualmente podía cumplirlos, ¿no? Entonces, cuando se muere el médico, los demás médicos curiosos van y hacen la necropsia y se dan cuenta que efectivamente tenía un occipucio más grande que el resto y un falo prominente, ¿no? Y dijeron, sí, aquí se comprueba la teoría de que si es más grande el cerebelo, también está relacionado con la sexual. Tiempo después se dieron cuenta que no tenía nada que ver eso con la parte sexual. Y se desechó la teoría de un órgano sexual. ¿Cuándo se empezó a desechar esto? Cuando fue la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos soldados fueron heridos en la cabeza. Y cuando tenía lesiones en la parte posterior de la cabeza, o en la región occipital, entonces muchos de ellos tenían problemas de equilibrio, problemas de postura, problemas de marcha y problemas de coordinación de todos los movimientos. Y entonces empezaron a darse cuenta que el cerebelo participaba de alguna manera con la actividad motora. Y pensaron que en el cerebelo se tenía como principal función la actividad motora de los movimientos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue eso? 1914, 1918. Principios de 1900. Y no se sabía cuál era el órgano encargado de la actividad motora. Y pensaban que era el cerebelo, por lo que se había estudiado en la Primera Guerra Mundial. Cuenta la leyenda que un soldado, al ser plomeado en la cabeza, se levanta y se cae, se levanta y se cae, se levanta y se cae. Lo llevan a la enfermería, lo ven los médicos, lo revisan y se dan cuenta que trae un boquete en la parte posterior. Dicen los médicos, es el lugar motor porque no se puede poner de pie y cuando trata de ponerse de pie se cae. Entonces te pelas. El cerebelo es el responsable de la actividad motora, ¿no? Se siguen con esa idea hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue ¿en qué año? En el 39. Entonces, ¿cuánto tiempo después? 20 años después, empieza a hacerse nuevos estudios de cómo funciona el cerebro.
Tenían la teoría que el cerebelo, los alemanes decían que en el cerebelo se guardaba la memoria. Era como la cajita fuerte del cerebro donde guardaban la memoria y estaba relacionada con la memoria. Cuando se dan cuenta de que los soldados, por el historial que hay de la Primera Guerra Mundial, de que los soldados tenían falta para la coordinación, para la educación y para la postura, entonces dicen los médicos alemanes, vamos a estudiar con humanos. Y entonces empezaron a traer gente de diferentes edades para hacerles trepanaciones y para mutilar al cerebro. Se dieron cuenta que la parte media que parecía un gusano, que era el vértex, estaba relacionada con la parte de la postura. Los hemisferios laterales estaban asociados con los movimientos y que efectivamente al lesionar el cerebelo había una pérdida de la función de memoria, pero del movimiento. Se perdía la función del movimiento. No había coordinación del movimiento. Y entonces dijeron que hay que hacer más estudios para poder interpretar las funciones del cerebro. Por eso una de las más estudiadas que tenemos actualmente es la función cerebrosa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa? Se dan cuenta de que los reptiles, que los mamíferos inferiores y que en algunos primates hay partes muy parecidas del cerebelo en los humanos. Pero eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor. Doctor. Sí. Te apagó el micro, hermano. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué hay en las eminencias medias de la... o por qué están no abultaditas? ¿Abultaditas? Bueno, ¿qué hay en las eminencias medias? En las eminencias medias, nada. Solamente los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en la parte posterior del puente y de la parte de la médula oblongada. Como el núcleo solitario del vago, como el núcleo motor del hipogloso, como el núcleo motor del sexto que está rodeado por las fibras del núcleo motor del séptimo. ¿Ya? Por eso se ven así abultados. Ya se congeló Emilio la pantalla. Bueno, esos serían los colículos, ¿no? Y no me escucha Ajá, ya. pero todo lo demás, sí, pero todo lo demás son núcleos que se encuentran en la parte posterior. Acuérdese de lo que expliqué, que los núcleos o los cuerpos neuronales que formaban los cuernos anteriores y los cuernos posteriores, cuando se abre el cuarto ventrículo, se desplazan hacia la parte anterior y lateral, provocando que se reacomoden solamente en la parte del puente y de la porción abierta de la médula oblonga. Y los abultamientos son de que el surco medio es la separación entre los núcleos sensitivos y que los surcos limitantes es la separación de los núcleos motores y sensitivos, de los sensitivos. ¿Sí? ¿Se acuerda o no? Sí. La eminencia media Ya. lo que nos está revelando es que ahí hay un acúmulo de neuronas que tienen diferentes funciones dependiendo del nivel del puente o de la médula oblonga. No es que digan ahí, no, hay muchas fibras ahí, no. Eso son las pirámides en la parte anterior de la médula oblonga o a nivel de los pedúnculos del mesencéfalo, que es la vía córtico-espinal que desciende toda empaquetada como si fuera un conjunto de tubos, ¿no? En la parte anterior del mesencéfalo y que después se reparte hacia el cerebelo a nivel de lo que serían los pedúnculos cerebrosos medios y que ya desciende como vía córtico-espinal a nivel de la médula oblonga en su parte. En la parte posterior no hay eso, son cuerpos neuronales de los núcleos que están en el puente y en la porción abierta de la médula oblonga. Por eso está abultada. Y sobresale más el colículo facial porque las fibras del núcleo motor rodean al núcleo del sexto. ¿Sí escuchaste esa explicación que le di a Andreita cuando empezó la clase? ¿No, verdad? Sí. Ah. Sí. Por eso se abulta Gracias. más, pero en realidad son núcleos que están ahí. Ok, y ya, última duda. Cuando dibujó el corte de puente,
anteriormente eran los pedúnculos cerebelosos o la vía corticoespinal la que dijo que estaba. ¿Cuál es? ¿No es un corte de puente ahorita? ¿Un corte transversal del puente de la protuberancia? Pero ¿y por qué no me preguntas luego? Porque ya hasta quité esto, tú, Emilio, de veras. Perdón, es que se me pasó. Anoto mis dudas y hasta el final pregunto. Deja que se cargue mi tableta. Ok, doctor. Pero cuando puso lo del corte transversal solamente fue para señalar cuáles iban a ser los surcos, ¿no? Pero no sé, la neta no sé de qué habla el Emilio, pero le voy a poner todo a ver. Ahí, Doc, es su último dibujo donde puso transversalmente. Si hablas de ese, ¿no? No, creo que habla de este, ¿no? ¿A Ya mí? hasta se fue el Emilio. No nos dejes con la duda. ¿De cuál hablabas? Doctor, es que creo que... Creo que sí era ese. Amén. ¡Emilio! Amén. Emilio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, por favor. Manifiéstate. Amén. No, ya. Dígale que ya la próxima clase. Chao. Ahí le explican si alguien se le dice que cuál es, ¿no? Bueno, bonito Amén. fin de semana. Cuídense mucho. Amén. Cuida. Buenas tardes. Cuida. Despierta. Bye, bye. Amén. Amén, ya nos vamos. Ya pasaron 6 minutos. Bueno, El lunes te explico con todo gusto. Ah, ya regresó, Doc. Bueno, ya. Amén. Feliz Navidad ya. Ya se fue otra vez. Amén. Amén. Es que como que te vas. No, ya me expliqué el lunes, no está bien. Ya lo puse otra vez. Es que la duda es muy sencilla. La duda es muy sencilla. Nada más quería saber si anteriormente, ¿Es ese? bueno, es que yo no lo veo. Ah, ya. Sí, ese es. Ese es. Esto que está aquí es el surco basilar, que es este. Esto que está aquí es la parte de la protuberancia. Y esto que está aquí, que parecen las piernas, esto que no está aquí, no se ve, porque aquí parece que está el trigémino, y el trigémino es el que me marca la parte anterior de la lateral del puente. Y cuando está ahí el trigémino me marca el inicio del pedúnculo cerebeloso medio, que esto va hacia el cerebelo. Esto es el pedúnculo. Ya me quedo, perdón. Era una pregunta muy tonta, pero ya, gracias. ¿No? ¿Ya? ¿Neta? ¿Seguro? No, sí, es que... Te voy a platicar. ¿Por qué tienes que quedar seguro? Porque una vez que hice este dibujo, ¿sabes lo que me dijo un alumno? Doctor, ¿por qué está poniendo una posición de litotomía de una mujer? Le dije, ¿cuándo? Posición ginecológica. Y ya me dijo, sí, es que parece una posición de litotomía de una mujer, porque es así, efectivamente. ¿No? Sí, parece una posición bastante. ginecológica. Entonces dije, yo no me había dado cuenta. Dijo, sí, hasta le puso las boobies aquí. Esa es una falta de respeto. Dije, no, güey, neta, no, ve un corte del puente y así es. No soy lépero ni siquiera. No lo había yo asociado. Por eso tiene que quedarte bien claro, porque luego van a decir, es que el doctor Z dibuja mujeres encueradas. O luego decían, ay, doctor, ¿por qué dibuja una mujer de espaldas, no? A ver, fíjese, a ver, dígame usted mismo, Amén, no sé, cómo le dijo ahí Carlos. ¿Qué es esto? Es la hipófisis, ¿no? ¿No? Este Eso es el puente con el mesencéfalo. Es algo lepero, doctor. No, Y no se aquí haga. decían, ay, pues es la espalda de una mujer con la región glútea. No, es el puente con el surco basilar y el mesencéfalo. ¿Ya? Entonces tiene que quedarle claro, ¿eh? ¿Seguro ya? ¿Ya puedo quitar mi imagen? Sí, ya, muchísimas Ahorita gracias, perdón. mencionó
surco basilar, ¿es lo mismo que surco medio? El surco basilar está en el puente, doctor, eso ya lo vimos desde hace como 3 clases. Ah, sí es cierto. Ya me ubiqué. Gracias, ¿Ven? Doc. ¿Ven? Órale. Cuídense. Bye. Buen día, doctor. Hasta luego.